Y ahora Josué les dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo vuelve a responder: buenos días, estamos en el día del Señor y qué hermoso poder reavivarnos con su palabra. Hoy, un líder como Josué, al igual que su antecesor Moisés, tiene que despedirse del pueblo. En el capítulo 24, Josué reúne a todas las tribus de Israel en Siquem, llama a los ancianos de Israel y pronuncia su discurso, empezando desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos, al otro lado del Éufrates, y va narrando toda la historia de los descendientes de Abraham. Ahí está Isaac, sus hijos Jacob y Esaú, el ingreso a Egipto, la salida por la mano poderosa de Dios junto a Moisés, el paso por el Mar Rojo, la vida en el desierto. Dice el versículo 7, la segunda parte: después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. El verso 9 dice: después se levantó Balac, hijo de Zippor, llamando a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegaste a Jericó. Verso 12 dice: envié delante de vosotros tábanos, es decir, avispas, los cuales expulsaron a los 2 reyes amorreos antes de llegar vosotros. No fue con tu espada ni con tu arco. Josué va narrando toda la historia que ellos sabían, porque parte la habían vivido y otra parte sus padres le habían contado. Y el verso 13 dice: os di la tierra por la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las que ahora habitáis, y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis. Querido amigo, es verdad que muchas de esas ciudades quedaron en pie y ahora ellos las poseían y las habitaban. Muchas de esas viñas ya habían sido hechas por los habitantes anteriores de esa tierra. Pero esto va mucho más allá. El esfuerzo, la fuerza de cada ser humano proviene de Dios. Y nosotros necesitamos entender y reconocer que sin Dios no somos nada. El trabajo que realizaste durante la semana que acaba de pasar es un trabajo que lo hiciste gracias a la voluntad de Dios y a que Él te dio la vida, la salud, la fuerza. Esto, ellos también lo debían al Señor, a más de todas las batallas que Dios había peleado por ellos. En el verso 14 dice: ahora pues temed al Señor y servidlo con integridad y verdad. Quitad en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y el versículo 15 es el centro de todo el libro de Josué. Es la razón de ser de la vida de Josué. Si mal os parece, dice él, servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis: a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Era un hombre que tenía convicción de cómo había guiado no solo al pueblo, sino a sus hijos y a su familia. Siempre me pregunto como padre, cuando yo un día ya no esté, cuando un día yo falte, ¿mis hijos seguirán adorando a Dios o se apartarán de Él? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Dice el verso 16 que el pueblo le respondió: nunca tal acontezca. En el verso 19, entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El verso 20, Él volverá contra vosotros, os hará el mal y os destruirá después que os ha hecho tanto bien.
Y nuevamente el pueblo responde, no, sino que al Señor serviremos. Y ahora Josué vuelve a hablar y dice, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirlo. Y el pueblo respondió, testigos somos. Al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día, tomó una gran piedra y la plantó en aquel lugar, en aquella encina, y dijo Josué al pueblo, esta piedra nos servirá de testigo. Y en ese momento hicieron un pacto con el pueblo. El libro Patriarcas y Profetas, en la página 562 y 563 dice, el anciano líder exhortó a los israelitas a que consideraran en todos sus aspectos lo que les había expuesto, y a que decidieran si realmente querían vivir como vivían las naciones idólatras y degradadas que habitaban a su alrededor. El mismo santo celo que inspiraba el corazón del jefe se comunicó al pueblo. Sus exhortaciones le arrancaron esta respuesta espontánea: nunca tal acontezca. Antes que pudiera haber una reforma permanente, era necesario hacerle sentir al pueblo cuán incapaz era de obedecer a Dios por sí mismo. Habían quebrado su ley. Esta los condenaba como transgresores y no les proveía ningún medio de escape. Mientras confiaran en su propia fuerza y justicia, les sería imposible lograr perdón de sus pecados. No podrían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios y en vano se comprometían a servir a Dios. Solo por la fe en el Salvador venidero y prometido podían ser aceptados por Dios. Así, de esta manera, Josué termina de exhortar al pueblo. Y termina este capítulo también diciendo, desde el versículo 29, que murió Josué de 110 años y fue enterrado en Timnat Sera, en su heredad, ahí en los montes de Efraín. Y el versículo 32 dice que enterraron también los israelitas en Siquem los huesos que sacaron de Egipto, los huesos de José, en aquella tumba que compró Jacob por 100 monedas en los campos de Hamor, padre de Siquem. El versículo 33 dice que murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, que le fue dado en los montes de Efraín. Pero para cerrar, es importante leer la última parte del versículo 35. Dice que Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho por Israel. Cuando nosotros un día faltemos, vuelvo a repetir, ¿qué pasará con los nuestros? Dice que por lo menos el pueblo sirvió al Señor hasta que murieron aquellos ancianos que conocieron a Josué, que él discipuló. Estás discipulando a tus hijos, estás discipulando a alguien para cuando tú no estés, o ahora para que haya un cambio generacional y puedan los jóvenes conocer del Señor. Te invito a meditar en estas palabras durante este santo día. Que el Señor te bendiga.